En Jesús se revela el amor de Dios al mundo. Vino a salvar lo que estaba perdido y a llenarlo todo de vida. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. En este domingo, hermanos, después del domingo de Pentecostés, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es en el misterio en el que está envuelto toda nuestra vida, toda nuestra fe. De hecho, cuando éramos muy pequeños, quizá la gran mayoría, fuimos bautizados y el sacerdote inicia en nosotros la historia de la Trinidad. Cuando al ser bautizados el sacerdote pronunció nuestro nombre y dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento quedamos como propiedad de Dios. Y al final de nuestra historia, Dios quiera tengamos la gracia de tener a un sacerdote, cuando el alma ya está a punto de morir o ya ha fallecido, hay una oración que el sacerdote hace ante esta realidad. Imponiendo la mano, le dice al alma: alma cristiana, sal de este mundo. En el nombre del Padre que te creó, en el nombre del Hijo, tu Redentor, en el nombre del Espíritu Santo que te santificó. Cuando el sacerdote hace esa oración, se cierran los ojos para este mundo y se abren la mirada para Dios. Se termina su historia. La vida cristiana empieza con la Trinidad y termina su caminar. Y entre uno y otro momento, ¿cuántas veces la Trinidad nos acompaña? Creo que uno de los momentos más bonitos es en la confesión, cuando el sacerdote proclama la fórmula trinitaria de la absolución. Dios Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo, dice, por la pasión y la resurrección de su Hijo, envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por este ministerio, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te conceda por este ministerio el perdón de todos tus pecados. Esa es la fórmula. Claro, nadie agarre esta fórmula ahorita, no vale para la confesión, Es decir, es la fórmula de absolución, pero esta es a nivel general. Va a decir, pues ya la soltó el Padre, yo la agarro y me levanto a confesar. Pero ese momento de misericordia está envuelto en el Padre. El Padre es misericordioso, envió a su Hijo para salvarnos y el Espíritu Santo para perfeccionar esa salvación. La Trinidad nos acompaña en todo momento. ¿Cuántas veces desde pequeños hasta nuestra edad madura nuestros padres nos han enseñado a accinar nuestro cuerpo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y esta es la realidad que estamos viviendo el día de hoy.
Los primeros cristianos vivían este misterio, esta verdad de fe, de una manera muy íntima y profunda. Era prácticamente bíblica. Los primeros cristianos sabían perfectamente que Dios era la fuente de la salvación y que esta salvación se había concretado en la historia de la humanidad a través de su Hijo. Que su Hijo se hizo historia entre nosotros, tomando el cuerpo de un hombre en el vientre de una mujer. Y cómo a través del Espíritu Santo, enviado por el Hijo, había perfeccionado este momento de salvación. Cuando en el siglo III, a partir del siglo II, siglo III, nuestra fe empieza a ser cuestionada, especialmente por la filosofía, el cristianismo no tuvo otro recurso más que empezar a cambiar el lenguaje bíblico por el lenguaje filosófico. Y entonces perdimos la frescura de la Trinidad y nos metimos en conceptos abstractos. A tal grado que hoy hablar de la Trinidad es una idea muy cansada, muy difícil, y decimos, esto es un misterio que nadie puede entender. Sí lo podemos entender, pero hay que entender que el misterio no es que Dios esté oculto. Para poder entender el misterio de la Trinidad, tenemos que vivir la experiencia que San Agustín vivió. Fíjense cómo San Agustín duró 15 años para predicar sobre la Trinidad. En esos 15 años hizo un documento que hoy nos ha dejado, de Trinitatis, es decir, un estudio profundo de lo que es la Trinidad. Y después de 15 años, ahora sí estaba preparado al menos para poder hablar de la Trinidad. Y sin embargo, no es el estudio el que nos da un concepto de la Trinidad, sino la experiencia de Dios, la que nos invita a entrar en el misterio que estamos viviendo. Lo importante, hermanos, no es tener un concepto de la Trinidad. Lo importante es vivir la experiencia, esta propuesta que el misterio de hoy nos ofrece a través de la Escritura. Si me permiten hacer un recorrido así muy rápido sobre las lecturas, creo que tendremos una idea de qué se refiere la Trinidad. El libro del Éxodo, en la primera lectura, dice que Moisés muy de madrugada subió al monte Sinaí. Era la segunda vez que se subía al monte. La primera vez subió porque Dios le entregó las tablas de la ley, pero ya venía bajando con las tablas de la ley cuando escuchó que el pueblo estaba en un gran gozo y alegría. Y entonces se da cuenta que el pueblo que había estado ahí esperando las tablas de la ley, la alianza, se habían hecho un becerro de oro. Y entonces Moisés lo que hace es tira las tablas y las fractura. Un coahuilense total. Tumbó todo, se enojó, bajó, casi quiere acabar con el pueblo. Total, se tranquiliza, ve que se han equivocado, pide a Dios la sabiduría y entonces vuelve a subir, ya arrepentido también del enojo, y es el texto que escuchamos el día de hoy. Jesús vuelve a subir por segunda vez. Dios le había mandado que llevara 2 tablas de piedra. Y dice que el Señor, al llegar en el monte del Sinaí, Dios llegó y descendió en una nube. Hermanos, esto es lo más maravilloso, de cómo Dios desciende y se pone al tú por tú con el hombre. Hasta este momento, ninguna religión había permitido que un hombre hablara de tú por tú con un Dios o una divinidad. Y dice que Dios baja y se pone delante de Moisés. Y en esa cercanía, en esa familiaridad, Moisés no se le esperaba. Y entonces Moisés se queda desconcertado porque pensó que Dios iba a estar lejano a él. Y cuando Dios se acerca a él, dice que Moisés proclamó el nombre del Señor y Dios se presentó. Se presenta como el Dios compasivo. El Dios compasivo, el hebreo, se traduce como el Dios que se inclina. La compasión es inclinarse al otro para ayudarlo. Y ese Dios compasivo es un Dios que se inclina. Generalmente los dioses no se inclinan. Y podríamos decir que va en contra de su propia naturaleza, pero no le importa a Dios. Lo importante es que el hombre sienta que se inclina a Él, porque el hombre necesita de esto. Y dice que Dios se presentó como el Dios compasivo, como el Dios clemente. Clemente significa dulzura. Esa ternura con la que Dios se acerca al hombre que lo desconcierta. Porque Moisés al subirse cree que Dios va a condenarlo a él y a su pueblo.
Sin embargo, Dios lo desconcierta porque es clemente y con la ternura toca esa herida que hay y ese miedo que hay en Moisés. Es el Dios paciente, Dios que sufre, y el Dios misericordioso. Misericordia significa abrazar. Es el Dios que se hace muy cercano y es fiel. Y entonces, ya que está allí delante con toda esa presencia, entonces lo que hace Moisés es aprovecha la oportunidad. Ya que eres tan cercano, le pide 3 cosas. Primero, quiero tu presencia para mí, para mi pueblo, y quiero tu protección. Segundo, quiero que perdones los pecados que hemos cometido, sobre todo el gran pecado de cambiarte por un becerro de oro. Perdona nuestros pecados. Y tercero, dice el texto el día de hoy, tómanos como cosa tuya, es decir, queremos ser parte de tu herencia. 3 cosas que le pide. Dios le contesta a Moisés y le contesta en el Evangelio el día de hoy. La mejor manera en la que Dios responde al hombre no es a través de palabras, sino de su palabra, de su presencia. Y dice el Evangelio el día de hoy, tanto amó Dios al mundo, le enterneció esa solicitud de Moisés, que no se pudo negar. Y entonces no le respondió, sí Moisés, no, sino le responde con él mismo a través de su Hijo. Y dice que le entregó a su Hijo único para que viniera a este mundo, no para condenar, sino para salvar. Nadie está condenado. Este es el texto que desarticula el poder de este mundo para condenar. Nadie puede condenar, punto. Ni mismo Jesús puede condenar, para terminar pronto. Porque muchas veces hemos tenido, cuánto mal nuestra iglesia o nosotros, hemos caído en el juego de condenar a tal o cual persona o condenarnos nosotros mismos. Pues la realidad es que nadie tiene el poder de hacerlo, porque Jesús no ha venido a condenar. Es la expresión de un Dios que se hace cercano. Miren, hermanos, cuando un papá toca a su hijo, se le llama una caricia, o a su esposa una caricia, o cuando los hermanos se abrazan es una caricia, no es experiencia. Humanamente, cuando el hombre toca a otro hombre es una caricia, pero cuando Dios toca al hombre se llama gracia. Cuando Dios toca a la humanidad, entonces no es solamente una caricia, es una gracia, porque es la eternidad que toca a la humanidad. Por eso, cuando Dios envía a su Hijo, es una gracia porque toca la profundidad del hombre. Y uno de los grandes escándalos que llevó a Jesús a la cruz es porque se atrevió a tocar. Un día entró en una casa, había una mujer que estaba enferma, era suegra de Pedro, y entonces le dicen, está enferma. Primero, es mujer. Segundo, es enferma. Tercero, no tiene nada que hacer allí. Y el escándalo, dice el texto del que hago referencia, dice que Jesús llegó y dice el texto, tocó a la mujer. El hombre en la cultura judía no podía tocar a la mujer, menos a una enferma. Y entonces dice que la tocó, la puso en pie y esta mujer se puso a servir. Y así como tocó a esta mujer, tocó a un leproso donde nadie quería tocarlo. Y tocó a una pecadora y se dejó tocar. El gran escándalo que un día estaba comiendo, llegó una mujer, puso un frasco en sus pies, le puso aceite y con sus cabellos estaban en sus pies, llorando la mujer. Y uno de los que estaban allí estaba pensando, si este fuera un profeta, supiera quién lo está tocando. Y entonces dice que Jesús se dio cuenta de lo que estaba en el corazón. Y entonces le dijo, Simón, sí, esta mujer me ha tocado, pero esta delicadeza tú no la tuviste. Y el gran escándalo, hermanos, es que Jesús viene a tocar nuestra historia. Por eso el Hijo de Dios viene a tocar en el nombre de Dios, de su Padre, nuestra historia, porque sabe que lo necesitamos. Y toca nuestro pecado y lo transforma en gracia de misericordia y de perdón. Y toca nuestros dolores y los sana y los vuelve, esa herida se hacen cicatrices.
y vuelve a tocar nuestra mente ocupada en la oscuridad de tantos pensamientos y nos libera y nos da el pensamiento de la paz y los sentimientos del gozo, de la alegría y de la misericordia. Y cuando el hombre ha perdido el camino, cuando el hombre ya no disfruta, cuando el hombre utiliza las palabras para lastimar al otro, cuando el hombre no tiene la capacidad de salir de este mundo bien librado y viene el fracaso tras el fracaso y el fracaso, cuando el hombre va viviendo esa falta de comunicación con los demás, entonces viene la acción del Espíritu Santo. Por eso, la acción de tocar no solamente se limita a la piel o al enfermo, sino Jesús mismo se hace presencia a través del Espíritu para entrar en la profundidad y arrancar de nosotros el oprobio del cansancio, del hastío y de la queja con el don de sabiduría. Es maravilloso, hermanos, cómo el Espíritu Santo arranca del corazón del hombre el oprobio de la tristeza y lo convierte en sabor. El Espíritu Santo puede nuevamente darle sabor a una vida donde parece que ya no hay nada que hacer. Puede transformar nuestras palabras de desaliento en aliento, en esperanza. Cuando pedimos el don de consejo, no solamente es escuchar a Dios, es que su palabra esté en nosotros y nosotros podamos con nuestras palabras conquistar los corazones que están a nuestro lado para el Señor. Los dones del Espíritu Santo van tejiendo el misterio de cómo el hombre puede ir caminando con seguridad, con esa fortaleza, que aún en los momentos donde todos caen, hay una fuerza que me mantiene de pie, con un deseo de despertar por las mañanas. Esa gracia es la acción del Espíritu Santo. Por eso la Trinidad no es solamente una idea de un dogma o de un triángulo para explicar cómo es el Señor. La verdadera imagen de la Trinidad somos nosotros. Y la Trinidad está presente en nuestra vida cotidiana cuando al levantarnos en el día podemos alabar y bendecir a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. No sé si alcanzaron a ver la mañana del día de hoy particularmente, o nos permita llegar al atardecer, o permita ver el rostro de tu hijo, de tu nieto, de tu amigo, de tu esposa, o te permita ver la creación. La carta a los Romanos dice: toda la obra de Dios está a la expectativa. Toda la obra de Dios, los árboles con toda la naturaleza, manifiestan la obra del Señor. Y nosotros a veces hemos perdido la sensibilidad para descubrir a este Dios que día y noche está trabajando en su creatividad para sorprendernos. Pero hemos perdido la sensibilidad. La primera misión, la primera realidad que el hombre tiene en esta vida es alabar y bendecir a Dios. Es nuestra primera misión y lo hemos dejado de hacer porque hemos perdido la sensibilidad. Pidamos a Dios la sensibilidad del corazón para ver la obra y para poder descubrir en la alegría de un niño la sonrisa de Dios y descubrir la oportunidad de cómo vamos creciendo poco a poco y cómo la naturaleza nos abraza y nos habla de ese Dios que no se esconde sino se manifiesta en formas, texturas y colores. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba delante de él el desierto. Y le dicen a Dios: ¿y ahora hacia dónde? Y Moisés le dice a Dios: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Saben que van a la libertad, pero no saben por dónde. Y entonces Dios le dice al pueblo: no se preocupen, vean esta nube, sigan esta nube. A donde vaya esta nube, ustedes conducen sus pasos. Se detiene la nube, pueden descansar. Y dice: y por la noche se va a transformar en un fuego, a tal grado que el fuego, si empieza a conducirlos, síganlo. El pueblo se acostumbró y pensó que era parte del cosmos. Y poco a poco perdieron la sensibilidad. La nube se fue por un lado y ellos se fueron por otro. Lo que iba a durar 6, quizás 7 meses para transitar por el desierto se convirtieron en 40 años. La pérdida de sensibilidad, hermanos, de la obra de Dios nos hace andar dando vueltas y nos perdemos en el camino. Por eso la experiencia de la Santísima Trinidad en nosotros, la experiencia del Padre, es que el gozo del alma
pueda estar en la alabanza y en la glorificación de Dios. Bendecir y alabar al Señor. Antes de quejarte, antes de pedir, antes de reclamarle, bendice al Señor. Los salmos, los 150 salmos que tenemos en la Biblia, nos dan el testimonio que en los momentos más difíciles del hombre en la batalla, se detiene para no pedirle nada a Dios, sino para alabar y bendecir su grandeza. ¿Qué puede pasar cuando nosotros en nuestro combate cotidiano, antes de quejarnos, llorar, desesperarnos y buscar culpables, reconocemos en la Trinidad al Padre y lo bendecimos en nuestro momento? Señor, grande eres en este momento de dolor, de tristeza, de fracaso, de angustia, de miedo. Atrévete a bendecir al Señor. Sorpréndete y sorprende a este mundo cuando le digas a Dios, grande eres. Mira, este mundo se podrá caer, pero qué maravilla de cielo el día de hoy. Sigues cumpliendo tu palabra, no nos abandonas. Y entonces nuestra alma retoma su verdadero sentido. Y cuando el alma se glorifica en el Señor, entonces nuestro cuerpo se vigoriza espiritualmente para seguir conquistando la batalla cotidiana. Cuando en el día a día nosotros nos encontramos ante nuestros dolores, cuando vemos realidades que nosotros no podemos hacer nada, entonces hay que invocar la presencia de Jesús, la gracia, la caricia de Dios. Cuando un papá le pide la caricia de Dios a su hijo, Señor, acaricia a mi hijo, dale la gracia que necesita, mira cómo anda. Cuando la esposa o el esposo le piden a Jesús, Señor, dale una caricia a mi esposo, dale la gracia que necesita, la paz, la esperanza, la alegría, eso que ha perdido. Entonces encontramos en la Trinidad, en la segunda persona, cómo Jesús sigue actuando. Ha venido para tocar, por eso se le llama gracia, porque Jesús toca cuando nosotros no podemos tocar. Porque Jesús reconstruye la vida cuando nosotros no podemos hacerla. Porque hay realidades que están fuera de nuestras manos, pero no de las manos del Señor. Y cuando Jesús toca, entonces multiplica. 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Dice uno de los apóstoles, cuando ve un gran gentío ahí delante de ellos y trae 5 panes y 2 peces y le dice, ¿qué es esto? Lo ponen en las manos de Jesús. Y dice que sobraron 12 canastos, eran más de 5,000 hombres. Por eso, hermanos, la Trinidad se hace efectiva cuando nosotros permitimos y le pedimos su gracia para que toque, para que abrace, para que transforme los pensamientos, el corazón, las heridas de aquellos que están a nuestro lado. Ahí se actualiza la obra de la Trinidad, de la segunda persona en nuestra vida cotidiana. No sé si me explico. Y finalmente el Espíritu Santo es para nosotros un deleite. El Espíritu Santo es cuando vivimos en la oscuridad, en el miedo, en la incertidumbre, cuando hemos perdido el gozo de despertarnos, de compartir, cuando hemos perdido la inocencia por nuestras decisiones o por la decisión de otro, cuando hemos caminado y ya no tenemos la razón suficiente para vivir, para alegrarnos, cuando poco a poco se ha ido minando nuestra vida y con justa razón. El Espíritu Santo es nuestro abogado, por eso se le llama el Paráclito. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad que viene a defendernos. Un abogado se llama cuando hay un problema, cierto. Y cuando estamos en problemas, Jesús ha dicho, le dejo este Paráclito. Si estás en un problema, llama a este abogado. No sé si ustedes llaman a un abogado cuando no están en un problema, porque entonces sí lo van a tener. Entonces, el abogado es en momento de dificultad. ¿Cuál es tu problema en tu historia personal? Y si te ha puesto en la Trinidad, ha puesto su Espíritu, es para que te acompañe, para que te ilumine cuando ves oscuridad, para que te fortalezca cuando ya no puedas caminar, para que te dé la sabiduría de tener palabras para conducir a aquellos que Dios ha puesto a tu lado, que tengas la fortaleza para que no te le tengas miedo a este mundo ni a los problemas, sino los enfrentes con la sabiduría que viene de Dios. Y lo más maravilloso es que ese diálogo con el Señor no solamente nutra tu vida, es el don de la piedad,
sino te nutra de tal manera que puedas nutrir el corazón de aquellos que están contigo para que puedas inspirarlos. El Espíritu Santo viene a representar el amor de Dios, que viene a restaurar el engranaje interior, a darle sentido, a organizar nuevamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Por eso, en esta solemnidad, hermanos, el Señor nos invita nuevamente a recuperarnos en Él. Es un Dios cercano que está presente en nosotros. Hay que alabarlo todos los días, no te canses. Alabarlo no lo vamos a hacer más grande, pero sí vamos a encontrar la grandeza del alma cuando alaba al Señor. Se los aconsejo, empiecen su día alabando al Señor y su alma estará preparada para toda la realidad que les está esperando. Pídanle a Dios la gracia de su Hijo, para que no solamente sean tocados ustedes, sino puedan ser tocados aquellos que están a su alrededor. Cuando veas realidades que no puedas tú cambiar, entonces no te desesperes. Para eso está Jesús entre nosotros. Su gracia viene a tocar en el nombre del Padre esas realidades para cambiar, transformar. Y finalmente, invoca al Espíritu Santo. Cuando alguien invoca al Espíritu Santo, entonces el Señor nos dará la gracia. El mismo Jesús nos dice: pidan lo que quieran a mi Padre. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto mi Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y tener el Espíritu Santo, hermanos, es tener la claridad, la certeza, la seguridad de una armadura espiritual que es necesaria para combatir en este mundo y caminar con serenidad y paz haciendo el bien. Por eso, la Trinidad no es solamente un dogma, la Trinidad es un hombre cuando tiene la humildad de alabar, la humildad de pedirle a Dios y la humildad de solicitar su Espíritu para conducir sus pasos. Que el Señor nos acompañe y nos permita encontrar en este misterio el sustento que necesitamos para llegar al final de nuestros días a la recompensa eterna, después de haber librado bien, valientemente, y de haber conducido nuestros pasos haciendo la voluntad y la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerremos un momento nuestros ojos, hermanos. Es un buen día para alabar y bendecir al Señor, para agradecer a nuestro Padre Dios por toda la creación y por todos aquellos y aquellas que nos han acompañado. Dios, en su infinita creación, puso a nuestro lado nuestros padres, familia, amigos, hermanos, compañeros. Nos ha puesto en diferentes lugares, ciudades, pueblos, naciones. Y todo esto que has vivido hasta este momento, Dios lo ha puesto para ti. Y en cada momento te ha expresado que te ama. Por eso es un buen día para reconocer la obra de Dios y alabar y bendecirlo. Es un buen día para pedirle al Hijo de Dios, hecho hombre como nosotros, que toque nuestra humanidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra realidad, y sane nuestras heridas, ilumine nuestra oscuridad, toque nuestra historia y la historia también de aquellos que están a nuestro lado y no podemos hacer nada por ellos. Y agradezcamos e invoquemos el gran regalo del Espíritu Santo, para que iluminando nuestras mentes podamos descubrir la maravillosa oportunidad que tenemos de hacer el bien, de disfrutar, gozar, vivir y experimentar la alegría de vivir en el Señor. Pidamos al Espíritu Santo sus dones, el don de consejo, de piedad, el don de ciencia, de inteligencia y fortaleza. Pidamos al Señor el don de sabiduría y de temor del Señor, para que viviendo con integridad nuestra fe, nuestra vida, podamos dejar una huella imborrable en esta historia y en el corazón de aquellos que están a nuestro lado. Que el Padre nos acompañe en la creación, que su Hijo en su redención nos siga salvando
y que el Espíritu Santo nos perfeccione en este misterio de amor para alcanzar un día la promesa de la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Es un buen día para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Entonces digamos juntos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a preparar el altar del Señor.